Como ustedes, amigos y amigas, saben, y para la gente que nos ve por la televisión y nos escucha por la radio, estamos conmemorando el 25º aniversario de la masacre de la UCA. 6 sacerdotes jesuitas y 2 mujeres fueron vilmente asesinadas el 16 de noviembre de 1989. En este contexto, queremos brevemente recordar cómo hemos llevado a la justicia este caso. En el sistema judicial salvadoreño, este caso ha sido ampliamente abordado y también ampliamente denegado. Si recordamos, en 1991, concretamente el 26 y 28 de septiembre de aquel año, se realizó la vista pública donde 9 militares fueron llevados al banquillo de los acusados. 2 oficiales nada más fueron condenados en aquella ocasión y recobraron su libertad con la ley de amnistía de 1993. Antes ya la Compañía de Jesús había solicitado el indulto para ambos oficiales del ejército. Los que consideramos autores intelectuales, los que dieron la orden, los que fraguaron el asesinato de los hermanos jesuitas y las 2 hermanas que perecieron entonces, nunca han sido llevados al banquillo de los acusados. En el año 2000 se insistió nuevamente en procesar a los autores intelectuales del crimen. El fiscal general de entonces declaró que ese caso ya había sido juzgado y apeló a la ley de amnistía. Este argumento le fue desbaratado con una sentencia de la Sala Constitucional que consideró que en este caso no era aplicable la ley de amnistía. Sin embargo, el 12 de diciembre del año 2000, una jueza sobreseyó el caso no por la ley de amnistía, porque no aplicaba, sino porque argumentó que el caso había prescrito, pues habían pasado más de 10 años desde el asesinato. También el caso de la masacre de la UCA ha sido presentado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que dio una resolución en el año 1999, haciendo una serie de recomendaciones, una serie de medidas que el Estado salvadoreño debería tomar. Sin embargo, desde aquel entonces, ni los anteriores ni el actual gobierno han cumplido las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hoy queremos hablar especialmente sobre una demanda que se presentó también en la Audiencia Nacional de España. 2 instancias, el Centro de Justicia y Responsabilidad de San Francisco, Estados Unidos, y la Asociación Pro Derechos Humanos de España, presentaron una querella ante el juez Eloy Velasco el 13 de noviembre del año 2008. Él inició el proceso contra una veintena de militares salvadoreños en situación de retiro, debido a que el sistema de justicia salvadoreño protegió en todo momento a los responsables mediatos y por omisión de la masacre de la UCA, mediante lo que técnicamente se conoce como cosa juzgada fraudulenta o cosa juzgada aparente. La abogada me corrige después. La iniciativa responde al principio de universalidad de la justicia. El mismo también es reconocido por el Estado salvadoreño en el artículo 10 del Código Penal vigente desde 1988. Con todo gusto, a los presentes en el auditorio que lleva el nombre de uno de nuestros mártires, Segundo Montes, y a la gente que nos sintoniza a través de YSUCA y Canal 10, Canal Televisión del Salvador, les presento a Almudena Bernabeu, conocida por el pueblo salvadoreño, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia, también es abogada. Empezó a trabajar en el Centro de Justicia y Responsabilidad de San Francisco a principios del año 2000, donde dirige el Programa Jurídico de Latinoamérica y el Programa de Justicia Universal para la preparación de casos exigiendo responsabilidades por graves violaciones a los derechos humanos. Almudena es vicepresidenta de la Asociación Pro Derechos Humanos de España. Como ya dije, estas 2 instancias
son las que presentaron el caso Jesuitas ante la Audiencia Nacional de España. Para su conocimiento, Almudena actúa además como acusadora particular en el proceso por el asesinato de los jesuitas en El Salvador y también es parte acusadora en el caso de genocidio de nuestra hermana República de Guatemala. Hasta donde sabemos, Almudena es la única mujer española que trabaja en casos de justicia universal, tanto en España, en la Audiencia Nacional, como en los Estados Unidos. Así es que, sin más preámbulos, vamos a proceder en este espacio de la siguiente manera. Vamos a dar un tiempo a Almudena para que nos cuente cómo marcha el proceso desde su visión y desde su análisis personal. Posteriormente, tenemos unas compañeras y compañeros colaboradores que tienen micrófonos inalámbricos para que ustedes puedan hacer las preguntas de manera directa, ¿verdad? Así es que, sin más preámbulos, con mucho gusto le damos la palabra a Almudena Bernabeu. Bienvenida, Almudena. ¿Estoy? Sí, estoy. Uy. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Disculpen el retraso chiquito, pero no hay manera de calcular las distancias y el tráfico, por lo menos para mí, en San Salvador. Es un honor y un placer el estar aquí en el auditorio, claro, que se llama Segundo Montes, con la oportunidad en el contexto del 25 aniversario de venir y con lo que ha venido aconteciendo, que espero poder relatarles lo mejor posible en el caso, poder venir con buenas noticias en derechos humanos y sobre todo cuando uno hace litigio de materia de derechos humanos en defensa de las víctimas, las buenas noticias son muy pocas y muy esporádicas, así que este es un buen día. Yo quisiera empezar dando las gracias a la UCA, al profesor Omar Serrano, al padre Andreu en particular, por generar este espacio y por invitarme a dar esta charla. Y en general, unas gracias grandes a la UCA y a muchos individuos, que no voy a nombrar porque no quiero dejarme a nadie fuera, que durante años, y ya vamos a hablar de décadas, más de una década, han estado... ¿Me escuchan? Sí, perdón, eso me estaban haciendo señal. ¿Me lo pongo más cerca? ¿Me lo pongo así, más cerca? Pues eso. Bueno, es un poco raro, pero por ustedes. Quería dar las gracias y tener esta oportunidad. Después, cuando uno hace este trabajo, a veces se le olvidan las buenas maneras, pasan los años y uno no hace o no dice lo que tiene que decir y uno reflexiona. Y quería esta tarde de verdad reconocer, ya es una década, como les decía, ya hablo en décadas, más de una década de relación con la UCA, que incondicionalmente, desde que al menos yo me comprometí a trabajar en materia de derechos humanos y defensa de las víctimas, en concreto en El Salvador, nos ayudó de manera incondicional. Profesionales en todos los departamentos y en cada una de las secciones, comunicaciones, cultura, por supuesto el Instituto de Derechos Humanos. Entonces ha sido clave. Yo no hubiera podido hacer el trabajo que he venido haciendo y mucho menos tener éxitos que hemos tenido y se cuentan hoy, creo que son éxitos para todos, sin ayuda de la UCA. Así que, bueno, gracias. Reconocer también a personas, abogados representados, Carlos Mauricio, Neris González, amigos que están en la audiencia. Y, bueno, solo porque quería ser formal, quería empezar así. Yo esta tarde voy a hacerles, por supuesto, acopio y una especie de resumen o una apuesta, una actualización del caso Jesuitas y de lo que ha venido aconteciendo, como les decía, en el próximo año, que ha sido un año raro y un año duro y un año dedicado prácticamente a salvar la causa, no ella solo, sino debido a una modificación en la legislación española, un intento, disculpen, de salvar todas las causas que están pendientes en la Audiencia Nacional. Pero antes, si me permiten, quería hacer una introducción muy a la Almudena, que es mi última reflexión en relación con el trabajo de El Salvador y cómo se explica que una niña de provincias de Valencia por qué lleva el caso Jesuitas ante la Audiencia Nacional y qué puñetas, como dirían en mi tierra, hace esta niña con este caso en una corte de esa relevancia. Y todo esto lo que pasa es que tienen que transcurrir años para que uno pueda explicarlo, creo yo, de manera decente o al menos, por lo menos, de manera honesta. Y a mí me gustaría reconocer ese origen y ese porqué y contárselo hoy a ustedes, como creo que
como creo que pasó, como creo que lo concebimos los que estamos en el caso. Y para eso hay que hablar de 3 escenarios paralelos que se daban entre 1996 aproximadamente y 2014, que estamos hoy aquí todos juntos. 3 escenarios que se estaban dando, uno en El Salvador, sin duda al que hacía referencia el profesor Serrano inicialmente y al que volveremos, sin duda, que fue el trabajo permanente, persistente y creo que de una intensidad y de un rigor importante que hizo la UCA, siempre buscando justicia en nombre de los jesuitas. Un segundo escenario al que caí por accidente, pero que ha tenido una importancia enorme, creo yo, en este devenir, que eran una serie de casos que se estaban investigando y que se llevaron con éxito a los tribunales norteamericanos, de los que hablaré brevemente también. Y un tercer escenario que era una evolución, una creación de un nuevo cuerpo legal que existía en la teoría, pero no en la práctica, y que llamamos derecho penal internacional, y que de alguna manera se consolida cuando un ex dictador, Augusto Pinochet, es arrestado en Londres y, como consecuencia de la orden de un juez español, es, casi extraditado para ser juzgado. Es arrestado, que ya es bastante el shock, pero además casi lo extraditan a España. Esos 3 escenarios, con una diferencia quizá de un par de años aquí y allá, estaban ocurriendo al mismo tiempo. Y eso creo que explica, en definitiva, que se pudiera llegar al 2008 y a la interposición de la querella. Como le digo, estábamos pendientes, muchas personas, del resultado de aquella denuncia presentada por parte de la UCA, de la mano del IDUCA. Estoy hablando del primer escenario de El Salvador, para ser ordenada, que yo soy muy desordenada cuando hablo, en el que había mucha esperanza, y se llegó hasta la sala de lo constitucional de la Corte Suprema en recurso de admisibilidad, de hecho, pero mucha esperanza de que se pudieran abrir los tribunales salvadoreños decretando la no aplicación de la ley de amnistía o la declaración de inconstitucionalidad. Hoy estamos en un momento similar de la ley de amnistía, y se ordenara investigar y, en todo caso, enjuiciar el asesinato de los padres jesuitas y de sus empleadas aquí en la UCA. Entonces, estábamos pendientes, como les digo, y yo me acuerdo de reunirnos a posteriori con la magistrada Vicky de Chávez, con el chasco de aquella decisión. Esa decisión vino a decir que efectivamente la ley de amnistía, y lo conocerán ustedes mejor que yo, perdón que tengo un poco de calor, no aplicaba, pero, sin embargo, en una triquiñuela legal declaraba el crimen prescrito, y con eso agotaba la posibilidad de que se siguiera el caso en El Salvador. Eso incomodó, lógicamente entristeció a los compañeros, y fue un golpe, como digo yo, a veces en el estómago, que en derechos humanos lamentablemente son comunes. Simultáneamente, y ya con una relación establecida, ya les voy a explicar por qué, en Estados Unidos se estaban investigando y se estaban abriendo las posibilidades porque se había descubierto que entre la comunidad salvadoreña se encontraban miembros de las Fuerzas Armadas directamente implicados en violaciones de derechos humanos y en abusos cometidos durante la guerra, nombrados en el informe de la Comisión de la Verdad, es decir, gente de relevancia. Y se estaban investigando, se estaba llevando adelante, en el 2002 fue a juicio, un caso muy importante, un caso que reiteraba un primer caso que se había llevado en Estados Unidos sin éxito, lamentablemente, por el asesinato de 4 religiosas en El Salvador en 1980, y que se reiteraba, que es la palabra que yo utilizo, esta vez en nombre de 3 supervivientes de tortura, 3 personas de origen salvadoreño, 2 de las cuales nos acompañan esta tarde, valientes, osadas, y que apostaron por algo que era muy complejo. En Estados Unidos no se habían llevado casos en nombre de individuos con nombres, apellidos e historias personales muy duras a un tribunal federal. Ese caso contra 2 generales, dicho sea de paso, salvadoreños, ministros de defensa en diferentes momentos de la historia de El Salvador, de esos 10 años de El Salvador, viviendo en aquel momento en Palm Beach, West Palm Beach. El caso fue un éxito, el trabajo fue duro, la apuesta era muy grande, pero fue un éxito. Es una acción civil que ustedes que habrán leído o conocido, pero sí que, digamos, la intensidad del castigo se mide por la cantidad de dinero a la que se condena a pagar, aunque por supuesto nuestros representados no cobraron ni muchísimo menos ese dinero.
Pero 54 millones de dólares, el mensaje que daban ese juez y ese jurado era que eso era una cuestión muy seria a tener en cuenta, encontrar a estos individuos entre la comunidad de salvadoreños de Estados Unidos y hablar de torturas, hablar de asesinato extrajudicial, hablar en aquel caso de tortura. Como consecuencia de eso, y tengo la suerte que la organización en la que trabajo lideró un poco este esfuerzo, se llevaron 2 casos más. Un caso por el que creo que también muy importante y que fue el primero, el que, pues lógicamente por la persona de la que se trata, la gente en El Salvador se hizo más eco, que fue un caso por el asesinato de Monseñor Romero contra uno de los artífices del crimen que estaba viviendo en California. Ese caso, por poner así un poco ese triángulo que me he inventado en orden, ese caso consolidó la relación, yo diría, entre personas, hoy no están con nosotros, como el padre John Cortina, fundador de ProBúsqueda, el propio Iduca, y empezamos a hablar ya en aquel momento de qué pasaría. Ya teníamos esa mala decisión de la Corte Suprema de Justicia, qué pasaría si se buscaran escenarios internacionales también para el crimen de los jesuitas. No era la primera vez, ni muchísimo menos, ni yo había descubierto el traer la noticia de que quizá en España las circunstancias eran las propicias para llevar un caso de estos. Ellos habían hablado, por supuesto, desde la UCA con abogados y se había explorado la posibilidad, pero se estimaba que había que hacer ese esfuerzo en El Salvador primero, que yo creo además estaba de acuerdo. Y además las cosas en España, en ese tercer escenario, se estaban poniendo feas, como se han puesto este año pasado, para la justicia universal, cuando han habido y hubieron diferentes intentos para paralizarla, para acabar con ella. Así que estábamos con todas estas bombas de relojerías en marcha cuando aproximadamente en el año 2000, yo diría que en el año 2005 o 2006, cuando concluyó con éxito otro caso en Estados Unidos contra un miembro de las Fuerzas Armadas retirado, Nicolás Carranza, que se encontraba viviendo en Memphis, también en nombre de supervivientes de tortura, familias de personas asesinadas y desaparecidas. Cuando llegamos a la conclusión en España, además, debería decir esto, hubo una decisión dura de que solamente las víctimas españolas o de origen español podían acercarse a los tribunales españoles para reclamar violaciones de derechos humanos o reclamar una investigación penal por estos casos. Afortunadamente, esa decisión se revocó posteriormente en el año 2005 por parte del Tribunal Constitucional, pero las cosas estaban siempre delicadas. Así que había un caso, o así lo vimos mis colegas en Estados Unidos, en España y por supuesto en la UCA, porque fue un trabajo de lo más coordinado. Y pensamos que hubo ahí un momento, una apertura en la que se habían reunido los 3 grandes requisitos desde mi punto de vista. Uno, tener la experiencia y el conocimiento, hablo más bien por mí, a través de los otros casos, haber adquirido cierto conocimiento y acercamiento con la realidad salvadoreña, habíamos encontrado prueba importante y poder usarla. 2, se había cerrado la posibilidad de seguir adelante en El Salvador. Y 3, de alguna manera este caso pensamos, y me vais a perdonar si esto suena a lo mejor un poco, ¿cuál es la palabra? Maricaísta, no sé. Pensamos que era un caso muy importante también para llevar ante la sociedad española y para que se aceptara de una vez por todas algo en lo que yo creo que es esa justicia universal, esa idea de abrir los tribunales españoles a las víctimas de derechos humanos. ¿Por qué? Porque 5 de los sacerdotes, aunque habían vivido más años, yo siempre digo esto en público, en El Salvador que en España, y además eran salvadoreños de corazón, pero habían nacido en España. Entonces ese vínculo hacía más imposible que los jueces o la fiscalía o una fiscalía antagonista se quitara ese caso de encima. Así que en el 2008, con todas estas cuestiones que, aunque eran más intuitivas que formales, estaban siendo consideradas por todos nosotros, se preparó la querella y fuimos ante la Audiencia Nacional. Algunos de los cálculos salieron, otros menos. Pero bueno, al menos los cálculos más políticos, con la P muy pequeñita, respecto a cómo iba a funcionar este caso, salieron bien. Y uno de ellos fue que el caso, yo creo que fue de mucha relevancia y los tribunales españoles o el tribunal competente español se sintió muy orgulloso de pronto de tener este caso entre sus filas. Y es la primera vez en la historia de la justicia universal, si la conocéis o la seguís un poquito, en el que este caso o esta querella fue admitida con unanimidad de la Fiscalía. La Fiscalía hasta ese momento se había opuesto
Son famosos los recursos de la Fiscalía en el caso contra Pinochet, en el caso por la Junta Argentina. Ni siquiera hablemos del caso genocidio. En Guatemala habrá oportunidad en otra ocasión. Aquello era vicioso el trato del caso por parte de la Fiscalía. Y sin embargo, cuando llegó el caso jesuitas, con una Fiscalía algo distinta, pero por el carácter del caso, por los individuos del caso, creo yo, y la relevancia, el trato fue bien distinto. Y bueno, el caso empezó. La investigación continuó, ya llevamos, no sé, yo no soy muy buena en matemáticas. ¿Cuántos años llevamos? ¿Desde el 2008? 6 años. Claro. Y empezaron 6 años ya. Y empezaron a pasar cosas que uno no termina nunca de anticipar. Apenas en enero de ese año, quiero ver en enero, las elecciones aquí son en enero, ¿cierto? Marzo. En marzo. Bueno, pero empiezan los... llegaba al poder el primer gobierno del FMLN a El Salvador, algo que tampoco necesariamente anticipábamos, al menos al nivel en que nosotros circulábamos. Y bueno, pensamos que eso representaría cierto aperturismo y al menos no un antagonismo tan claro, tan directo como si lo habíamos venido experimentando durante otros años cuando Arena estaba en el poder respecto de los casos que estábamos llevando en Estados Unidos. Y empezaron a pasar cosas importantes. El transcurso del tiempo en estos casos de derechos humanos a veces opera en tu contra, o la mayoría de las veces opera en contra, pues porque se pierde prueba o fallecen posibles testimonios. Pero luego hay otro lado que también es muy interesante, y es que a veces opera a nuestro favor, que es cuando, precisamente por el transcurso del tiempo, hay testigos que se animan a hablar con uno porque las circunstancias personales o profesionales han cambiado. Gobiernos como el gobierno de Estados Unidos, que durante años ha retenido documentación que empieza a desclasificar con mucha más, ¿cómo les diría yo?, con algo más de ingenuidad o con algo más de aperturismo. Una primera desclasificación de documentos fue muy estricta, yo creo que porque todavía se temía mucho el impacto que esa documentación iba a tener. Y de pronto, entre el año 2009 y el año 2011, deciden sacar entre 300 y 500 documentos nuevos, muchos de ellos de la Agencia Central de Inteligencia, de la CIA, que son importantes. No es que cuenten una verdad que no conocemos, pero dan mucho más detalle de la verdad que conocemos, y ha permitido reestructurar un poco el devenir y las circunstancias del asesinato. Fuimos a España, llevamos muchos testigos, momentos muy especiales, testimonios como el de Lucía Cerna y Jorge Cerna, posiblemente hoy la única persona testigo del crimen, el matrimonio, los dos testigos del asesinato, que están con vida, que residen en Estados Unidos, que accedieron a venir a la causa, pasaron por Madrid, algunos jesuitas, pasaron también diplomáticos españoles que estuvieron en El Salvador y de otros países que estuvieron como observadores internacionales. Y quizá desde el punto de vista legal, y lo ha mencionado el profesor Serrano, habrían dos argumentos válidos que los voy a contar porque sé que luego la no extradición se basó en los mismos y creo que son interesantes, que nos permitían abrir esa causa. Y es el hecho de que el juicio que se celebró en El Salvador en 1990 era considerado fraudulento. Era nuestra alegación, pero no estaba basado, lógicamente, solo en un criterio, sino en la prueba obtenida que partía de los testimonios, por ejemplo, de los fiscales Sidney Blanco, hoy en la Corte Suprema, o Henry Campos, que entiendo que es profesor de esta institución, que contaron con mucho detalle, también algunos padres, pero contaron con mucho detalle las irregularidades del proceso. También los familiares presentes de los jesuitas accedieron a hablar y contar esas irregularidades. Y esa hipótesis permitía vencer una excepción en el proceso español que dice que si hay cosa juzgada uno no puede llevar este caso adelante. Pero lo segundo era poner un poco de manifiesto la historia o un poco la narrativa que se había creado alrededor de quién tenía la culpa o no, algo que ya se había hecho con éxito en el caso en El Salvador, y convencer a los jueces españoles. Y el segundo, no sé si llamarlo ilegalidad, porque el criterio internacional es contraderecho, que yo, en mi opinión, es lo mismo que ilegal, pero de la ley de amnistía. Una ley que se aprobó en el contexto de la firma de los acuerdos de paz posteriormente y que, sin embargo, no es reconocida o ha sido declarada contraria a las obligaciones internacionales del Estado salvadoreño por Naciones Unidas, por el Parlamento Europeo, por la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana. Entonces, era un buen momento para hacerse eco de esos argumentos.
El caso funcionó, el caso iba muy bien y en ese contexto yo creo que todos conocen esa historia, pero quería contarlo un poquito por la cronología. Se emitieron órdenes de arresto con fines de extradición contra los miembros del alto mando, de hecho contra más de los miembros del alto mando, pero menciono los miembros del alto mando porque son los que se acuartelaron como consecuencia de las órdenes. Pero bueno, la orden fue dictada contra aproximadamente 16 personas residiendo en El Salvador y cuya filiación se había podido establecer. Se sabía dónde vivían, se sabía dónde estaban en El Salvador, y la Corte Suprema de Justicia, irónicamente, la que después decide no extraditarle, sin embargo, sí confirmó al juez Velasco, a petición del juez Velasco, el paradero de estos señores para que el juez Velasco pudiera emitir esas órdenes. Una cosa que me he dado cuenta en estos días y que quiero decir a los que me han estado escuchando, me han hecho preguntas estos días, se lo he dicho, espero no repetirme mucho, pero es que la solicitud que envía a nuestra petición nuestra el juez Velasco a El Salvador es realmente una petición solo, es un arresto internacional. Quiere decir, en sí mismo, en el contexto del derecho penal y en el contexto de la cooperación internacional en materia penal, lo que eso significa es: dime si tienes a estos individuos en tu jurisdicción y, si es así, por favor, arréstamelos provisionalmente hasta que yo te mande una solicitud de extradición adecuada, que es el mecanismo por el cual, si tiene mérito, me lo vas a enviar. Curiosamente, en El Salvador hubo un auto de procesamiento en el caso en España, tras que el juez considerara que la prueba que le presentamos era suficiente para imputar, y en mayo, el 30 de mayo del 2011, él dictó un auto de procesamiento. ¿Estoy bien con las fechas? Porque él tiene las fechas ahí. 24 de agosto de 2011. Pero esas son las órdenes, exacto. Tras el auto de procesamiento de mayo salen las órdenes en agosto del 2011. Inmediatamente, cuando se da la orden a la policía salvadoreña, que creo que es la Policía Nacional la que tiene la jurisdicción y la competencia de arrestar a estos señores militares en sus casas, cada uno en su casa, ellos deciden, se asustan mucho, que supongo que es una de esas pequeñas victorias con las que uno tiene que vivir en este mundo de los derechos humanos, y ellos deciden acuartelarse en un cuartel militar que ustedes posiblemente ubicarán, yo no, en San Salvador. ¿Y quién nos va a decir cuál es? El de la extinta Guardia Nacional. Eso es. Lo que era la Guardia Nacional en tiempo de guerra, ahí se refugiaron el 7 de agosto del año 2011 concretamente. Exacto. No, fue en la Guardia Nacional, en la Trocal del Norte. Ahí está. Donde era la Guardia Nacional. En todo caso, creo que es importante, con la amenaza velada y directa, yo creo, de permanecer en ese acuartelamiento hasta que se negara su extradición a España. Eso creó mucho revuelo, me imagino que se viviría aquí más. Creó mucho revuelo en España también. Se asustaron varias personas en España que me llamaron para ver exactamente qué impacto iba a tener. Gente del gobierno español, gente del anterior gobierno, de la administración de Zapatero, querían saber exactamente qué alcance tenía, porque lo último que queríamos era provocar un golpe de Estado en ninguna parte. Pero bueno, cuando se midió un poco la trascendencia y se supo que iba a pasar, ellos permanecieron ahí hasta que se aseguró que la Corte Suprema de Justicia, yo diría que con carácter de urgencia, resolvió sobre la extradición. Lo que quería contarles con esto es que formalmente, nos reíamos un poquito en Madrid con todo el respeto, pero formalmente la extradición nunca se pidió. La Corte Suprema de Justicia se vio forzada a resolver sobre una posible extradición a España en abstracto. Entonces, los motivos, si uno se ciña al derecho y uno piensa en esto, realmente los motivos por los que se deniega se entresacan, me imagino yo, se entresacan de la querella y se entresacan del rumorreo. No es una Corte Suprema en aquel momento que decida sobre una solicitud formal de extradición. Lo que me ha hecho pensar en varias cosas y posibilidades legales. Pero así quedó la cosa. Se negó la extradición en un documento amplio que alegaba la ley de amnistía en ese orden y la cosa juzgada. Ellos reiteraban, que creo que es en mi opinión, un argumento algo torpe, pero reiteraban que el proceso de 1990 era un proceso válido, que ese crimen está suficientemente investigado y enjuiciado y juzgado en El Salvador y que no hay que levantar, independientemente de lo que, por supuesto, la comunidad jesuita, la comunidad internacional, la Comisión Interamericana han venido diciendo reiteradamente desde el año 1989.
Y en esos días, porque la suerte a veces sonríe, descubríamos que uno de ellos, sin embargo, ministro de Gobernación en la época, y del grupo pequeño lo llamo yo, y me van a permitir, hay un grupo pequeño que decide asesinar al padre Ellacuría, de conformidad con los documentos nuevos, que yo sé, como les digo, que la verdad se supo desde el principio. Yo no he descubierto nada que en la comunidad jesuita en particular y el mundo no supiera. Pero tener la certeza de varios documentos, de varias agencias y contrastar documentos que se fueron produciendo desde el primer día y en adelante te da la certeza que quizá no teníamos en años anteriores y definitivamente, según el propio Iduca, no existía hasta en el año 2000, por ejemplo. Y es que hay un grupo pequeño, hay varias reuniones, más reuniones de las que relata el informe de la Comisión de la Verdad. Y en ese grupo pequeño siempre estuvieron 3 personas, hay más, pero siempre estuvieron 3 personas. Emilio Ponce, el general Emilio Ponce, hoy fallecido, el general Orlando Cepeda, entiendo que hoy diputado a la Asamblea Legislativa, y... Candidato. Por el Partido Arena. Y el coronel en el momento aquel, inocente Orlando Montano. Y como les decía, en el contexto de estar muy ocupados con el tema de la extradición, descubrimos la posibilidad de que pudiera visitar. En aquel momento pensábamos que él visitaba con frecuencia Estados Unidos, no que viviera allí. Cuando dimos con el paradero, a través de colegas, periodistas y amigos y demás, y contactos, se pudo establecer que efectivamente no solo estaba entrando y saliendo desde hacía varios años entre San Salvador y Boston, sino que además se había mudado recientemente a Boston para vivir con su hermana. Así que bueno, pues fue una alegría de esas así extrañas. Entonces alertamos a las autoridades norteamericanas porque, bueno, lo primero que hicimos fue alertar a la autoridad española, por supuestísimo, y el juez Velasco hizo lo que tenía que hacer y lo propio, que es emitir una orden de arresto internacional que llegó al Departamento de Justicia. Estados Unidos, y eso no lo tengo que explicar, decide siempre aplicar su legalidad primero y... aunque tenía la orden, podía haberlo arrestado con fines de ser extraditado, sin embargo, descubrieron, cuando se hizo una revisión de la situación de este señor, de quién era, de su rango, él está nombrado en la Comisión de la Verdad, él es una persona ampliamente mencionada en los documentos desclasificados, que pretendía ser un pobrecito salvadoreño, pobre, viviendo en Massachusetts, pues se asustaron un poco los norteamericanos y entonces abrieron una investigación penal contra él por fraude migratorio. Yo digo esto y creo que es importante por el poder simbólico que tienen. Hay un estatuto migratorio que ha sido una gran pelea y una gran lucha, que es bastante endeble, pero que ha permitido que vivan dentro de Estados Unidos con decencia miles de salvadoreños, que se llama TPS, que me imagino que les es familiar, que fue yo como empecé como abogada de inmigración, le tengo ese respeto a esa pelea de la comunidad salvadoreña para que se mantuviera abierto cada año ese programa. Y este señor se había beneficiado 7 años seguidos del programa TPS. A mí me parece una cosa extraordinaria. Y la razón o el modo en que él se había podido beneficiar de esto era no solo negando que había cometido violaciones de derechos humanos, que yo también hubiera negado eso y cualquiera de nosotros hubiéramos negado eso, sobre todo si hemos cometido violaciones de derechos humanos, sino que él negaba su pertenencia a las Fuerzas Armadas salvadoreñas. Hay una pregunta explícita que dice: ¿pertenece usted al ejército o ha pertenecido alguna vez a algún ejército? Yo vi esas solicitudes y él dijo 7 veces no, que me parece una cosa. Y entonces Estados Unidos, la gravedad del cargo, por tratarse de un alto mando, miembro del gobierno, decidió presentar cargos contra él. Esto lleva un proceso penal aparejado por fraude inmigratorio, que yo sé que a veces me hacen preguntas y sé que es confuso por los dos procesos. No era por el proceso español, aunque la orden de arresto está vigente, era solamente por esa situación de mentir o de defraudar al gobierno norteamericano con esos papeles, y eso acarrea una pena máxima de 3 años y a él le pusieron 21 meses de condena. En estos momentos está en una prisión federal en el norte en Carolina del Norte, y estará allí estamos esperando hasta aproximadamente marzo o abril del 2015, creo que más bien abril del 2015. Y mientras tanto se ha hecho un trabajo por parte de la profesora Terry Crowell, que estará con nosotros, que ha sido una testigo
absolutamente indispensable en todo el trabajo internacional en materia de derechos humanos por El Salvador. Hizo una investigación, sirvió además de perito para el proceso penal que llevó el Departamento de Justicia en Boston. Y bueno, como digo, se le condenó, y con eso hemos hecho una ampliación de la solicitud de extradición. Es una ampliación. Yo creo que es un trabajo, y lo digo así porque como no lo he hecho yo solamente puedo decirlo, es un trabajo grande, un trabajo bien hecho, creo que legalmente es un trabajo muy exhaustivo, con el fin de darle a Estados Unidos todo lo que necesita o todo lo que podría necesitar para que proceda a extraditar a Montano a España. Si Montano es extraditado a España, eso nos daría la posibilidad de abrir la fase oral, la fase de juicio. En España, lamentablemente, yo creo que lo saben, me han oído muchas veces decir eso, el proceso, si no está presente físicamente uno de los imputados, no se puede abrir, porque no tenemos lo que se llama la posibilidad de juzgar en ausencia del imputado. Así que estamos con la esperanza en este próximo año de que esa extradición sea posible. Y por último quiero contar que el caso, un poco con la expectativa que se tenía cuando se interpuso, con esa esperanza de que este caso fuera un poco huella y un poco emblema de la lucha por los derechos humanos y de esa lucha que yo creo que ha sido incesante e incansable por parte de los colegas en El Salvador, fue cuando este año, por razones políticas que poco tienen que ver con el caso jesuitas, la legislatura española, el Congreso español, decidió aprobar de manera urgente y muy cuestionable una reforma de nuestra Ley de Justicia Universal, con el fin, en realidad, esto no es público, o sea que lo puedo decir con total tranquilidad. Recibieron amenazas de tipo económico por parte del gobierno de China, ya las habían recibido por parte del gobierno de Estados Unidos cuando se intentó enjuiciar al secretario, a Rumsfeld o al presidente, el expresidente Bush, pero lo de China parece ser que era bastante más serio y se solicitó que se acabara con uno de los casos que están pendientes en la Audiencia Nacional, que es una investigación abierta por el genocidio contra la población tibetana en China. China, en un momento determinado, a principios de este año pasado, el tribunal o la sala de la Audiencia Nacional emitió la orden de que el juez dictara órdenes de arresto contra 3 de los miembros actuales del gobierno chino y además altos cargos en el Partido Comunista. Así que aquello causó un revuelo, me imagino, las amenazas que vertieron sobre el gobierno español, y se aprobó esta reforma. Una reforma, como os digo, escueta, destinada realmente a cerrar esos casos ante la Audiencia Nacional. Y, lógicamente, afectaba al caso jesuitas. Hemos pasado un año que se me ha pasado así de rápido, interponiendo recursos para intentar frenar los efectos de la reforma. Y bueno, creo que hicimos un trabajo también así, duro, y la pelea va a ser dura, pero nosotros presentamos una cara también dura, y presentamos una cara también dura, no es la mejor expresión, pero bueno, fue una pelea frontal en la que alegábamos, por una parte, que el caso jesuitas, que fue un caso por terrorismo de Estado y lesa humanidad, permitía, bajo una excepción legal, que el caso permaneciera, porque por el delito de terrorismo de Estado, si las víctimas son de nacionalidad española o originales de España, como es el caso de 5 de los sacerdotes asesinados, era posible continuar. Pero la pelea era, y esa es una cuestión que quiero recalcar, muy importante para nosotros, que en realidad no se sacara el crimen de lesa humanidad, por importante que sea el terrorismo de Estado y por importante que sean los ciudadanos españoles asesinados. Ese nunca fue el espíritu del caso. El espíritu del caso era mostrar la gravedad de los hechos, el asesinato de civiles en un contexto de guerra, esa desalmada actitud de que uno cree que puede organizarse desde el gobierno, porque estos señores, como yo siempre digo, no eran solo militares el alto mando, eran gobierno, que deciden hacer uso de ese aparataje estatal para decidir asesinar sacerdotes y quienes estén alrededor o próximos a los sacerdotes. Ese era el espíritu del caso, y para eso era muy importante para nosotros, uno, que se hablara de crimen de lesa humanidad, y dos, que no se sacara jamás ni a doña Elba ni a su hija Celina del caso, que es, como dice muy bien el padre John Sobrino, el caso jesuitas, El Salvador asesinado, El Salvador sacrificado.
Y bueno, fue una pelea, como digo, que nos la íbamos a dar, por eso uno se dedica a esto. Y tuvimos que esperar un poco hasta antes de que la audiencia, y esas son las buenas noticias que traigo y con eso voy a cerrar, tuvimos que esperar un poco, hubo algo de misterio, los jueces les gusta ser misteriosos, pero el 3 de octubre yo esperaba buenas noticias porque ya sabéis que el rumorreo se creó en España y entre los abogados nos gusta mucho rumorear y pensábamos que sí, que los jueces, o que iba a haber un grupo importante de jueces a nuestro favor para aceptar el criterio que nosotros alegábamos para mantener el crimen de lesa, que es una cuestión legal medio aburrida que no voy a, salvo que les interese. Pero lo que no esperábamos era un voto unánime de 20 jueces. En España los jueces no se ponen de acuerdo en nada, es histórico. Y sin embargo se pusieron de acuerdo por primera vez para decir que el caso Jesuitas continuaba, por crimen de lesa humanidad y que por tanto todas las reclamaciones, es decir, automáticamente están ignorando la excepción o la vinculación solo por ser ciudadanos españoles. Así que con esas noticias no sé muy bien qué nos depara el destino, de momento recuperarnos de este año de batalla, pero el caso sigue adelante. Ahora es un momento en el que lo que prioriza, tenemos un par de diligencias de prueba importantes, testimoniales y documentales que pusimos un poco en barbecho como consecuencia de la batalla de recursos que esperamos retomar y sobre todo un poco priorizar ahora la extradición de Montano. Pero bueno, espero estar aquí, si Dios quiere, el año que viene o en el próximo aniversario. O a lo mejor nos vemos todos en el juicio en Madrid por el caso Jesuitas. Y muchas gracias. Muchísimas gracias, Almudena. A la gente que nos acaba de sintonizar a través de la radio o la televisión, estamos en el foro, en el 25 aniversario de la masacre de la UCA. Estamos conversando sobre el caso Jesuitas en la Audiencia Nacional de España. Es un caso de esperanza para las víctimas de El Salvador y del mundo. A continuación vamos a dar la palabra a ustedes. No sé si parece que demos una ronda de 5 preguntas de un solo y contesta, y a lo mejor tenemos tiempo para una segunda ronda. Por favor, levantan la mano y los compañeros y compañeras con el micrófono se lo llegarán. Por aquí hay una mano alzada. Vamos a dar 5 participaciones. Les pedimos que sean breves, precisos y concisos en la formulación de las preguntas. Adelante. Doctora, usted debe conocer muy bien, quizás mejor que yo, el 10 de noviembre, el día del asesinato, esa noche anterior, el presidente Cristiani se reunió con el alto mando que dio la orden de asesinar a los jesuitas. ¿Por qué quedó el presidente Cristiani por fuera de eso? 1. 2. Entiendo que Salvador Samayoa, que fue miembro del FMLN, y el rector de la Universidad Matías Delgado, viajaron para hablar con el juez Velasco y solicitarle que no involucre al presidente Cristiani. ¿Qué sabe usted sobre eso? Muchas gracias. Tenemos una segunda participación. Quizá decimos el nombre y de dónde venimos y hacemos la pregunta. Bueno. Soy padre José Mulligan, jesuita de Nicaragua, Almudena. Quería preguntarle qué podrían hacer nuestros hermanos y hermanas en el movimiento de solidaridad en Estados Unidos. Presionar a sus congresistas, unos senadores, tal vez el representante McGovern podría hacer algo, ¿verdad? ¿Qué podrían hacer o es un asunto solamente para el Departamento de Justicia? Muchas gracias, padre Mulligan. ¿Dónde había otra mano alzada? Aquí. Adelante. Gracias. No soy abogado, pero soy curioso. Y por eso hay algo que no me queda totalmente claro y le agradecería mucho si usted me lo puede aclarar. Quisiera poder entender cómo es que la audiencia española pretende intervenir en el caso. Acaba de finalizar diciendo que está por verse si este es un crimen de lesa humanidad. Y si fuese un crimen de lesa humanidad,
para mí que le corresponde al Tribunal Penal Internacional y no a otras audiencias. Es decir, los países tienen soberanías propias y no acabo de ver cómo alcanzan a llevarse todas estas gestiones en los Estados Unidos. Aquí el compañero padre acaba de incluso meter otra instancia. Hoy nos dice que por qué no le vamos a pedir a los senadores. ¿Qué diablos tienen que ver los senadores en algo que sucedió en El Salvador y que no tiene nada que ver con ellos? Por eso me interesa saber, para tener más o menos credibilidad en por dónde ve el proceso, que usted me explique estas dudas si es posible, y yo lo voy a agradecer. Muchas gracias por su participación. Ya le responderá la abogada. Tenemos más preguntas. Si no, tenemos la palabra Almudena para... Hay 3 participaciones con más de 3 interrogantes, entendí. Pero bueno, adelante. Pero voy a ser, creo que puedo ser, no es mi estilo ser ni breve ni concisa, pero voy a intentar, así damos espacio a más gente. La primera pregunta sobre el presidente Cristiani. Efectivamente, hay información, siempre hubo información del encubrimiento. Él fue incluido en la causa que se llevó en en El Salvador por encubrimiento, y consecuencia de la revisión, yo decía, de la profesora Terry Crowley, del trabajo de investigación que ella ha hecho de la documentación norteamericana, que eso quiero que se ha tenido más, bueno, dos fuentes de prueba. Quiero ser rigurosa. Una es la documental, estos documentos de las agencias norteamericanas que pudieron establecer por primera vez, al menos así, incluso ayer lo hablaba antes de ayer con el padre Andreu, se pudieron establecer que el presidente Cristiani efectivamente está informado. Hay una reunión anterior y hay una reunión posterior en la que a él se le asocia con esas reuniones. Esto es, al menos así lo reportaron las autoridades norteamericanas, que estaban obligadas a reportar puntualmente. Y segundo, hay prueba testifical que obra en la causa hoy de un exmilitar salvadoreño que accedió. Las 2 identidades son, la gente las supone, pero son secretas y yo no puedo violar ese secreto. 2 militares que accedieron a testificar en España, y uno de ellos en particular habla de una llamada telefónica entre el presidente y en aquel momento el ministro de Defensa, el general hoy fallecido Emilio Punce, que nos permitieron, desde mi punto de vista como abogada, tener suficiente prueba indiciaria o indirecta o circunstancial según el país, para nombrar al presidente Cristiani. Nosotros intentamos, al principio por cautos, hacerlo por encubrimiento, porque esa prueba sí que era general y sí que era aceptada por todos. Efectivamente, entonces yo recibí una llamada de teléfono en un momento de mi viaje a Madrid, y tengo permiso de la persona para contar esto. En aquel momento el secretario de Estado para Latinoamérica en el gobierno español, la administración de José Luis Rodríguez Zapatero. Y me dijeron, ha venido una serie de personas a mi despacho, una sorpresa, claro. En aquel momento no se había pronunciado la Audiencia Nacional sobre la admisibilidad de la querella todavía. Y me dice, fíjate qué sorpresa, que me llegan unos señores para hablar de la causa jesuitas, como diciéndome, fíjate lo importante que eres, que vienen representantes del Salvador, que yo pensaba que eran del gobierno del Salvador, para hablar del caso jesuita. Resultaron ser personas en nombre del expresidente Alfredo Cristiani. Y entre ellos se encontraba Salvador Samayoa. Yo los nombres de los otros no los conozco, pero del señor Samayoa sí, y se me dijo además así, y la petición explícita era asegurarse que en la causa no se incluía al presidente como uno de los acusados o como uno de los posibles imputados. Y esto, sé que hubieron reuniones, no me consta, fíjese, que se reuniera con el juez Velasco, porque fue una conversación delicada. El juez Velasco se enfadó mucho por esta interferencia, entonces quiero pensar que no, pero me consta que se reunieron con miembros de la Fiscalía, y eso tuvo su impacto. No he podido, en varias ocasiones he intentado sostener conversaciones, pero se sigue pensando que no hay prueba, o que de alguna manera sería una manera de complicar el caso. No sé bien cuál es cómo lo ven, pero no se me ha sido posible incluir al expresidente Cristiani como responsable. Creo que le he contestado así. La segunda, señor
Qué alegría verte por aquí. Mucho, pueden hacer mucho. Y voy a confesar una cosa, a mí me gusta mucho, vivo en Estados Unidos, ese tema de lobby que tiene que ver desde las comunidades o desde la sociedad civil para intentar influir en congresistas y en senadores y demás. Es un tema que se me queda un poco grande, pero estoy buscando, y si me haces una oferta te la voy a aceptar, porque estoy intentando buscar cómo Wola, aprovechando el viaje que está aquí el congresista Jim McGovern, voy a tener esa conversación. Este es el momento, estábamos esperando también, para serte muy franca, que se resolviera la cuestión de la reforma de la justicia universal en España, porque si nos quedábamos sin caso y si nos quedábamos sin nada, tampoco quería yo alertar a nadie en en Washington, en balde, para que después me dijeran, pero bueno, si no tienes caso, si no tienes extradición. Sobrepasado ya ese momento y con la solicitud de extradición, o lo que hemos llamado una solicitud suplementaria, que creo que es muy buena y que está bien trabajada, ahora empieza ese esfuerzo, así que cualquier ayuda, y voy a intentar recurrir a todos los que conozco y a gente que todavía no conozco, pero que voy a conocer en el proceso. Vamos a hacer todo lo que se pueda, claro que sí, y cualquier cosa te agradezco el consejo. Y la tercera es una gran pregunta, no se sienta usted, pues una pregunta, yo doy por sentado que la gente sabe a veces las bases legales para este tipo de cuestiones y no debería hacer eso. Su pregunta concreta de por qué la Audiencia Nacional tiene la capacidad de intervenir, este caso, que era la primera parte, es en base a ese famoso principio que yo lo menciono, pero como le digo, doy por sentado que todo el mundo tiene que saber, que es la justicia universal. Y es esa idea de que, después de la Segunda Guerra Mundial y después de que se determinara que la cúpula nazi había asesinado a todos los seres humanos que asesinó, judíos en su mayoría, pero también de otros grupos, hubo un tribunal aliado, y de ahí se genera una jurisprudencia. No quiero complicarle mucho pero ahí se decide de manera tácita y después se codifica que habrá una serie de crímenes que serán tan graves, en aquel momento se llamó genocidio, y el paraguas bajo el que se ubicaba ese genocidio eran los crímenes contra la humanidad, que serán tan graves que todos los tribunales del mundo nacionales, luego voy a la Corte Penal, todos los países del mundo, a través de sus tribunales, tendrán la obligación de, si tienen conocimiento de estos abusos o si tienen conocimiento de que uno de los abusadores está por ahí, investigarlos y enjuiciarlos. Entonces, esto ha tenido una evolución desde los años 40, en el siglo XX, me cuesta decir eso, en el que en cada país se ha reflejado de una manera. Se firmaron convenciones que seguro conoce, como la Convención contra la Tortura y otros muchos cuerpos, pero ese quizá es el más importante, que contemplan esta idea y hacen de eso una facultad que está derivando en una obligación. Vamos poco a poco, pero entender que ese tipo de crímenes son horribles y son responsabilidad de todos que dejen o que cesen, o investigarlos con el fin de que cesen. Eso por una parte. Esa es la facultad que ejerció la Audiencia Nacional Española con el caso Jesuitas. El caso fue llevado a la audiencia porque es otra posibilidad en España, a través de lo que se llama la acción popular, a través de dos organizaciones de derechos humanos, la PDH, o la Asociación Española por Derechos Humanos, y el Centro de Justicia y Responsabilidad, y posteriormente la familia del padre jesuita Ignacio Martín Baró también se unió a la causa como acusación particular. Esa es un poquito la capacidad legal, y por eso la audiencia no solo tiene la facultad, sino hoy ya, la obligación de llevar este caso hasta el final. Y la Corte Penal Internacional, efectivamente, es un tribunal, y yo me lo creo, y es importantísimo, y El Salvador podría ratificar su inclusión muy pronto, pero tiene un problema, y es que está limitado su mandato. La Corte Penal Internacional solamente puede conocer de crímenes que se produzcan a partir del año 2000, en el momento en el que entra en vigor el Tratado de Roma, que es el cuerpo legal que la funda y que se firma en el año 1998. Entonces, aunque para mí es un logro extraordinario, y yo creo que algún día veremos muchas más cosas, espero